Un poco bajo. Hola. Buenos días a todos. Bueno, me habéis visto hace un rato, a lo mejor, pero vengo a presentaros a esta ponencia de Inetum, que la va a dar Jesús Otero, el director de innovación de Inetum, y se va a titular Nunca dejes de innovar. Así que os dejo con él y espero que os guste muchísimo y que la disfrutéis. Bueno, muchas gracias. Estáis muy lejos, pero ¿qué pasa? Hay aquí un montón de sitio delante. ¿No os venís? ¿Ninguno? No. Vale, vale. Bueno, yo soy Jesús Otero, dirijo el departamento de innovación en Inetum, una consultora multinacional. Somos en España ya casi 9.000 personas, en el mundo cerca de 29.000. Estamos en 16 países y yo estudié ingeniería informática en la Politécnica. De hecho, estudié una cosa que ya ni siquiera existe, es informática, ingeniería técnica en informática de sistemas. Ahora con el cambio de plan de estudios, bueno, pues esto ya es un plan que cambió. Cuando yo entré en la carrera, en el año 95, que algunos seguramente ni siquiera estaríais por aquí, decidí entrar en esta rama, en informática técnica, porque en ese momento en la carrera superior había como dos grados, ¿no? Dos niveles de educación. La superior, la parte inicial era demasiado teórica. Había pues química, dibujo técnico, mucha física, muchas matemáticas, que en mi caso yo quería hacer cosas. Yo quería pues desarrollar desde el principio, quería trabajar en algo que fuese práctico y por eso entré en esa rama técnica. En vuestro caso, ahora el plan de estudios se ha adaptado un poco, ¿no?, a esta circunstancia, a la velocidad a la que va el mundo. Y ahora yo creo que está un poco mejor estructurado, con lo cual, bueno, pues seguro que estáis todos aprendiendo un montón, haciendo muchas prácticas y, bueno, ese es quizás el enfoque más interesante. Hoy quiero hablaros sobre innovación. Sobre innovación, cómo estamos trabajando en las empresas y qué es lo que está pasando en el mundo. Y un poco también quiero hacer una introducción breve sobre cuál es el proceso de la innovación
y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para saber cómo innovar. Y bueno, quiero empezar por algo que sucedió hace 5 años, que ahora estamos pues, reviviendo un poco todo aquello, que seguro que os suena. Asking people to stay at home and shutting down population movement is buying time and reducing the pressure on health systems. But on their own, these measures will not extinguish epidemics. Bueno, eso que acaba de decir es importante, ¿no? Dice, solamente con el confinamiento no se va a extinguir la pandemia, ¿no? Es algo que, como os digo, pues esto todos... Bueno, ¿qué pasa? Yo me lo está jugando. Esto es el efecto... No falla nunca. Asking people to stay. Es algo que realmente cambió el mundo, cambió la forma en la que nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Como veis, el mundo se quedó vacío, ¿no? Durante prácticamente 2 años. No había nadie en la calle. Fijaos el nivel de vuelos en una zona, en una región de China, que está súper activa. ¿Qué sucedió, no? En cuestión de una semana todo se paró. Todo se paró, bueno. Pues, pero ¿qué os voy a contar? O sea, es algo que realmente cambió la manera en la que nos relacionamos unos con otros. Aparecieron cosas que se han quedado, como la formación online, aparecieron tecnologías que veremos ahora, ¿no? que han cambiado la forma en la que desarrollamos nuevos medicamentos y nuevas tecnologías. La verdad es que fue impresionante, ¿no? Fue un momento de la historia que esperamos que no se repita, y si nos pasa algo parecido, esperemos estar más preparados, ¿no? Es un poco lo que todos esperamos de aquí. Pero lo que sí sucedió, bueno, yendo más hacia España, ¿no? Que es lo que nos pasó aquí, pues fijaos, o sea, Madrid se quedó vacío en un día, y cosas tan raras como el Liceo de Barcelona se hizo un concierto para plantas en lugar de espectadores, ¿no? Es el momento en el que teníamos que estar todos en casa, y fijaos, o sea, bueno, a veces se nos fue un poco la pinza, había gente que estaba comprando papel higiénico como si no hubiese haber nunca más, ¿no? Las fábricas, y de hecho nos cambió la mentalidad, o sea, cambió la forma en la que nos enfrentamos a los problemas, y eso también disparó la innovación en todo tipo de, ¿no? de gente más en sus casas. Hubo quien desarrolló este tipo de sistemas, ¿no? Para poder hacer actividades de grupo sin tener contacto físico. Esto es muy divertido, es una ceremonia de graduación en Japón. Japón va siempre como 100 años por delante de nosotros, y bueno, pues ellos ya dijeron, tenemos que graduarnos, que los estudiantes asistan de manera remota. Bueno, son algunos ejemplos de todo lo que pasó, pero lo que sí que sucedió, más allá de lo que pudimos hacer cada uno en nuestro día a día, es que se desarrolló una tecnología nueva. Fijaos que no es la primera vez que esto nos pasaba. En la historia pues ha habido un montón de pandemias parecidas o incluso peores. Fijaos que realmente no estén bien, porque los datos que podemos tener de contagios fallecidos de la plaga de Justiniano en el año 500, pues lo más seguro es que no sean muy de fiar. Pero sí que quizás las más recientes, ¿no? La peste negra o la peste española, que no es española. Lo que pasa es que en España, al estar fuera de la Primera Guerra Mundial, los medios de comunicación se hacía mucho más eco que los que estaban metidos en el conflicto, ¿no? Y por eso pues, aquí había muchas noticias, se reportaba casi diariamente el número de contagiados, el número de fallecidos. De eso se hizo algo muy parecido a lo que se ha hecho en la pandemia del COVID. Se reportaban continuamente los casos para que la población supiese cómo estaba evolucionando la enfermedad. Lo interesante de todo esto es que es verdad que en estos momentos de gran impacto, ¿no? de cambio radical, surge algo nuevo, siempre surge una innovación. En este barrido histórico, ¿no? Por pandemias similares, ¿qué es lo que nos ha quedado? Pues con la peste negra, la medicina en la Edad Media era casi mitológica. Es decir, era todo, pues se hacían ungüentos, se hacían rituales, era todo, y era medicina, eran los médicos, ya no digo los curanderos o los magos y tal, los médicos funcionaban casi pues como un chamán. Eso que veis allá abajo es un dibujín del signos del zodiaco afectan al cuerpo, ¿vale? O sea, ese era el nivel de la medicina. Raíz de la peste negra, pues se dieron cuenta de que tenían que cambiar la forma en la que estaban tratando a los enfermos. Se fomentó de formación en las escuelas de medicina, se fomentó la colaboración, compartir conocimiento, y fue un poco el prototipo de los papers, que hoy estamos pues, sumidos en un montón de papers, pues esto surgió de aquí. Aparte, bueno, pues del modelo de las cuarentenas y otras técnicas, ¿no? que se han quedado.
en el siglo XIX había mucha mortalidad infantil en hospitales, ¿no? Y este buen hombre, historia, se dio cuenta de que había médicos que estaban diseccionando cadáveres y luego iban a atender a los partos. Entonces, al no lavarse las manos, pues había gérmenes. Aquí aún no estaba muy claro dónde venían las enfermedades todavía, no se había descubierto las bacterias, el microscopio estaba empezando y no tenían claro de dónde venía, ¿no? Entonces, alguien se dio cuenta de que si se lavaban las manos, había menos mortalidad infantil. Con lo cual, esa práctica es algo que también se ha quedado, ¿no? La limpieza, la higiene en entornos médicos. Sobre la gripe española que comentaba antes, en este caso se pensaba que era una enfermedad que venía de una bacteria. Entonces, Fleming, que es el descubridor de la penicilina, haciendo estudios sobre posibles fármacos para erradicar esa bacteria, descubrió la penicilina. No era su objetivo, no era el objetivo de su investigación, pero lo descubrió. Y eso es un fenómeno que también hablaremos más adelante, que pasa a veces y cuando pasa está muy bien. Y bueno, por último, así un repaso rápido, ¿no? Hubo una epidemia de poliomielitis en Dinamarca en los años 50 y de aquí surgieron dos cosas. Los respiradores, fijaos, años 50, o sea, hasta 1950 no había respiradores artificiales como tenemos hoy en los hospitales. Imaginaos la cantidad de gente que se pudo quedar por el camino. Epidemia, tenemos respiradores y tenemos UCIs. ¿Por qué UCIs? Porque los respiradores eran pocos, a lo mejor en un hospital había uno o dos. Entonces, no tenía sentido agrupar a todos los que necesitaban ese respirador, o sea, no tenía sentido agruparles, ¿no? En un único sitio para no tener que andar desplazando y no perder tiempos, ¿no? Que pueden ser valiosos. Entonces, bueno, pues estos son algunos ejemplos, ¿no? de cómo este tipo de eventos nos han dejado alguna mejora en la sociedad, alguna tecnología y alguna innovación. ¿Y qué ha salido del COVID-19? Pues tenemos AlphaFold. AlphaFold, ¿lo conocéis? ¿Levantad las manos? ¿Sí? ¿No? ¿Eso es que sí o es que no? Que sí. Bueno, AlphaFold es una tecnología basada en inteligencia artificial para predecir la estructura 3D de las proteínas. Y esto, dices, ¿para qué vale esto? Pues se utiliza en el desarrollo de medicación, de medicamentos. Y se ha utilizado, o se utilizó durante la pandemia del COVID, en el desarrollo de las vacunas basadas en ARN mensajero. Y esto aceleró el tiempo de prueba de la vacuna, pues desde años a días, o de días a horas. Y gracias a eso, pues tenemos una vacuna que se probó un poco precipitado, todos lo sabemos, fue un proceso de aquella manera, pero funciona, ¿vale? Funciona y ha mejorado, y sobre todo ahora nos ha dado una herramienta que se está utilizando para seguir evolucionando. Hace poco se desarrolló un antibiótico, un superantibiótico, que es capaz de atacar las superbacterias, que es un problema que tenemos en el mundo y que puede ir a peor, ¿no? Entonces, gracias a este tipo de tecnologías y, de alguna forma, como consecuencia del COVID, pues tenemos este tipo de innovaciones. Otra cosa que está sucediendo ahora con el nuevo auge de la IA es que se está empezando a enlazar los modelos estilo ChatGPT, que ChatGPT sí, ¿no? ChatGPT, manos arriba. Los que no, o sea, sé que lo uséis para hacer los trabajos de la universidad, o sea, no todos lo hacemos. ¿Vale? Bueno, está empezando a haber investigación sobre cómo utilizar estos modelos nuevos de gran número de parámetros para incluso interactuar con modelos como el AlphaFold. Aquí lo que veis son indicaciones sobre los códigos del banco de datos de proteínas. Con esto aceleraremos un poco más aún el trabajo que los investigadores están haciendo sobre esto y la expectativa es que tengamos mejores terapias, más adaptadas, más rápidas, incluso más personalizadas para casos particulares, para enfermedades o para incluso afecciones que puedan estar en un grupo muy reducido de personas, ¿no? Enfermedades raras, ese tipo de problemas. Por lo cual, pasar una pandemia es malo, obviamente es muy malo, pero la innovación no para y nos permite hacerle frente a este tipo de situaciones y tener ese tipo de resultados. ¿Sabéis qué es esto? Sí, ¿no? ¿Pájaro? Pues es un cisne, ¿vale? Es un cisne negro. Un cisne negro es un evento inesperado, como puede ser la pandemia, como puede ser los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y se llama así porque cuando los primeros europeos llegaron a Australia, para ellos los cisnes eran todos blancos. No habían visto nunca un cisne que no fuese blanco y vieron esto porque en Australia son raros, ¿no? Y hay cisnes negros. Y dijeron, joder, un cisne negro, ¿qué es esto? O sea, no se lo creían, ¿no? Es algo que les sorprendió y de ahí se ha quedado ese concepto, ¿no? Ha sucedido algo que nos ha cambiado. ¿Significa esto que tiene que haber siempre un cisne negro, que tiene que haber siempre un evento traumático para que la innovación florezca, para que tengamos resultados? No del todo.
Es decir, siempre hay algo en el mundo. Ahora mismo estamos en varias guerras en diferentes frentes. Hay una guerra que no se ve, ¿no? Que es la guerra digital. Hay una carrera entre Asia, Europa, Estados Unidos, principalmente Asia y Estados Unidos. Europa estamos un poco ahí a verlas venir. Hay una carrera por tener la inteligencia artificial más potente, por tener los sistemas digitales más avanzados. Eso afecta a la bolsa, ¿no? Afecta a la economía mundial. O sea, es una guerra que no se ve, pero está y cada vez más presente, de hecho. Y nos afecta a todos en nuestras vidas, lo veamos o no, porque la inflación aumenta, los precios suben. Es también consecuencia de esto. Las regiones más desarrolladas pueden poner reglas que los demás tienen que seguir. Y eso es algo que aunque no se vea, está por ahí, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? de complejidad global, de eventos que son inesperados y que a veces nos cambian completamente la forma de relacionarnos, la forma de trabajar, aparecen pues nuevos trabajos, desaparecen otros, ¿no? Siempre estamos en ese proceso de cambio continuo. ¿Es necesario? No siempre, ¿vale? Si hacemos un repaso, o sea, esto podemos centrarnos en 10.000 temas, en 100.000 historias, pero haciendo un repaso a grandes invenciones, ¿no? En los últimos siglos. Se calcula que hace unos 800.000 años empezamos a dominar el fuego, lo cual nos ha permitido pues desde fundir metales, cocinar, calentarnos en invierno, nos ha permitido evolucionar como especie. Y bueno, esto es curioso porque antes del fuego hay una hipótesis que dice, o que teoriza sobre por qué somos como somos, ¿no? Por qué los seres humanos somos diferentes al resto de especies del planeta. Hay una hipótesis que dice que empezamos en un momento dado, que no se sabe cuándo, ni cómo, ni dónde, empezamos a comer comida cocinada. Y eso es lo que nos diferencia del resto de primates. O sea, si lo pensáis, no somos tan diferentes de un chimpancé genéticamente, de un gorila, ¿no? Somos más o menos. Pero es verdad que algo nos diferencia. Nosotros construimos puentes, hacemos presentaciones en PowerPoint, o sea, hacemos cosas que el resto de parientes que tenemos en el mundo no lo hace. Y puede que se deba a esto, puede que se deba a que en un momento dado, quizá incluso antes del fuego, a lo mejor había alguna fuente termal y se almacenaban alimentos ahí, se cocinaban solos, no sabemos, no sabemos qué pudo suceder, pero sí que puede haber una relación entre comer comida cocinada durante cientos de miles, millones de años y el punto en el que estamos ahora como especie evolucionada con el mundo. Eso lo podéis buscar por internet, es súper interesante. La teoría la está desarrollando un antropólogo de Harvard, Richard Wrangham, algo así. Y bueno. Spoiler. Y es interesante, ¿no? Plantearse ese tipo de cuestiones. Y dicho esto, comed bien, que es importante también. Hay que comer. La rueda, la escritura 3.500 años antes de Cristo, fijaos, de la escritura a la imprenta, ¿no? Todo el tiempo que ha pasado, y de la imprenta, o sea, desde que se desarrolló la posibilidad de escribir libros, de imprimir libros, hasta que han sido de dominio público, pues ha pasado mucho tiempo, ¿no? Han tenido que pasar muchas cosas para llegar al punto en el que estamos, pero la máquina de vapor, el automóvil, el ordenador personal, aviones que pueden volar casi dando la vuelta al mundo sin repostar, Internet en los años 80, ¿no? Como consecuencia de diferentes procesos innovadores. El CRISPR quizás es una de las cosas más interesantes desde el punto de vista de invenciones que se van a quedar. De hecho, he seleccionado cosas que siguen ahí, o sea, todo esto sigue por ahí, y creo que se van a quedar. Todo lo que está pasando desde los 80 hasta ahora, hay mucha tecnología que posiblemente no permanezca. O sea, ChatGPT, pues ahora está muy bien, está muy de moda, pero ¿seguirá dentro de 50 años? No lo sé. No lo sé. Habrá algo mejor, habrá algo parecido, pero algo que existe hoy es muy difícil que siga. Pero CRISPR sí, CRISPR nos permite editar genes y eso nos permite un poco lo mismo que con esta relación con DeepMind. Podemos crear terapias, podemos alterar genéticamente productos agrícolas, podemos hacer un montón de cosas, podemos crear diferentes tipos de vida. Y ahora que veo la tijera por ahí, o sea, imaginaos lo que sería jugar a piedra, papel o tijera en el siglo II. Antes del siglo II, porque ya había tijeras antes, había tijeras como en el 5000 antes de Cristo, pero hasta el siglo II no había papel, con lo cual piedra, papel, tijera en el siglo III antes de Cristo sería jodido. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? ¿Cómo se llega a desarrollar un coche, ¿no? o Internet? La innovación, que es la parte en la que nosotros estamos trabajando en mi equipo, en mi compañía, la innovación utiliza resultados de la ciencia. La ciencia está más cerca de la universidad, de esa investigación fundamental, de la creación de nuevas teorías, de la explicación de fenómenos del mundo, ¿no? De procesos que definen cómo funciona todo.
se trabaja en laboratorios y sobre todo busca esas respuestas a preguntas fundamentales, ¿no? Pues eso, ¿qué es lo que nos ha hecho como somos? O cómo podemos viajar hasta la estrella más cercana. O sea, ese tipo de preguntas, la ciencia está muy preocupada de dar respuesta. Por el camino se están desarrollando teorías, conocimiento que se utiliza en innovación para crear tecnología. Lo que busca la innovación es industrializar, descubrir la mejora continua, ¿no? Procesos que vayan aumentando el nivel de eficiencia de esos desarrollos científicos, ¿no? Y esto lo hacemos pues, en empresas como la mía, con startups, lo hacen también los gobiernos, están lanzando políticas de innovación. Y un poco lo que está en medio, ¿no? Que es el I+D, esa colaboración entre sectores, universidad, empresa, ¿no? Ese fomento de la innovación es algo que está dando resultados, como por ejemplo pues, los teléfonos smartphone, los coches autónomos, robots humanoides, lo que están haciendo las grandes corporaciones, o en España también hacemos algo de una forma un poco más, quizá más modesta, pero también tenemos buenos resultados, ¿no? Y sí que quiero que entendáis que, porque vosotros vais a estudiar una carrera o vais a lanzar al mundo laboral y puede que entréis por alguna de estas dos ramas. De hecho, fijaos que la innovación no es únicamente la creación de nuevas tecnologías, de nuevos sistemas, también es la mejora de productos existentes, eficiencia, optimización, es todo, ¿no? Entonces es muy difícil, muy difícil que estéis en algún trabajo y más si trabajáis, no sé en qué escuelas estáis, pero si sois informáticos, telecos, industriales, prácticamente en todas partes hay tecnología y desarrollamos tecnología. Es muy difícil que no hagáis innovación de una forma u otra antes o después, lo vais a hacer seguro. De hecho, yo desde que empecé a trabajar era algo que no tenía nada que ver con la innovación. Ya me planteaba pues, cómo mejorar procesos, cómo trabajar más rápido, cómo trabajar menos, porque de hecho los informáticos es lo que queremos, trabajar lo menos posible, automatizar todo y no repetir tareas, ¿no? Y esa mentalidad es la que lleva a muchos de los avances que estamos encontrando hoy en día, ¿no? Pero dice, bueno, ¿cómo saltas, ¿no? De la ciencia? ¿Cómo encuentras un resultado? ¿Cómo lo haces? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Es complicado, esto es muy complicado, ¿no? La palabra muy fea, la serendipia. Parece que te ha salido un sarpullido. La serendipia es cuando estás buscando algo y por el camino encuentras otra cosa, como le pasó a Fleming con la penicilina, como le pasó a Colón, que iba a la India y se topó con América, continente nuevo, con gente nueva, con, bueno, todo nuevo, ¿no? Esto sucede y cuando sucede está muy bien, pero es algo que no se puede provocar. Y como no se puede provocar, es muy complicado que se pueda repetir. Y si no se puede repetir, pues bueno, es suerte, es una mezcla de suerte, pero también hay que dar condiciones, ¿no? O sea, no solamente me he ido bien y ha funcionado, también tenemos que procurar que las condiciones sean las buenas para cuando se produce algo así, todo funcione. Que tengamos, como en el caso de Colón, pues una idea de, oye, tengo una idea revolucionaria, la quiero llevar a la práctica, pero además justo coincide que tengo un Estado, ¿no? En ese caso una monarquía, que está interesada en expandir sus fronteras, o sea, coinciden cosas y hay que estar pendientes, hay que buscar un poco cómo unir esos puntos para que todo pase. Y no es fácil, pero es lo que nos toca. Si queremos mejorar, si queremos cambiar, si queremos evolucionar, tenemos que buscar esto. Para la innovación o para la tecnología, las fuentes de inspiración, pues no solamente investigación científica de alto nivel, básica, ¿no? De qué está pasando en la nebulosa 3338. También hay veces que directamente nos inspiramos o copiamos totalmente literatura, cine, series. Veis aquí algunos ejemplos. Estas dos imágenes de la izquierda son de 2001, película de Stanley Kubrick, 1969, y ya aparecía pues, la videollamada, cosa que hoy en día estamos ya bastante acostumbrados, y se parece mucho. Lo interesante de esto es que se parece mucho a cómo lo hacemos hoy. Abajo, esa cosa de la derecha que pone BBC es una especie de tablet. Entonces el astronauta está comiendo y viendo las noticias, que es una cosa que nosotros hacemos hoy. O sea, no es que tengas una tablet y la uses para algo súper evolucionado, no es que lo usas mientras que estás comiendo para ver las noticias o para enterarte de qué ha pasado, para revisar algún dato en internet. Y esto es curioso porque yo recuerdo también cuando empecé a trabajar, es cuando estaban de moda las PDAs, que eran un poco el abuelo de las tablets. Y yo veía a la gente en el tren con la PDA y digo, están haciendo cosas súper importantes y estaban con el solitario, con el buscaminas, estaban todos jugando en la tablet. Digo, bueno, o sea, en fin. Fijaos el medio, ¿no? El de Star Trek, también película de los años 60, y Motorola se inspiró directamente en ese modelo para hacer sus teléfonos de clip. Pero, o sea, lo reconocen, pero lo vamos a copiar. Y funciona así. Es autónomos de diferentes niveles, diferentes grados.
conduzca solo. Eso es, ha sido una carrera, pero al final lo estamos consiguiendo. Y esta imagen de abajo es que tiene dos, bueno, la película es muy buena en cuanto a la ambientación del futuro, cosas que son parecen muy pequeñas, pero están bien. Recuerdo que tienen publicidad animada en las cajas de cereales, o sea, ese tipo de cosas puede que pase, ¿no? Hay una escena en la que van dando por una estación creo que es una estación de metro o algo así, un panel publicitario le reconoce y le pone anuncios a medida. Ese tipo de cosas, aquí se han hablado, con empresas que trabajan en publicidad, con empresas de todo tipo, se ha pensado ese tipo de cosas y puede que llegue en algún día. Pero esto, si lo habéis visto, hay una escena en la que está como interactuando con diferentes fuentes de información, porque tiene una unidad de inteligencia artificial medio biológica, medio cyborg, que es capaz de predecir crímenes, ¿no? Y lo interesante aquí es la interfaz. Tal está una especie de pantalla gigante transparente y está moviendo cosas con las manos. ¿Vale? Bueno, pues esto es algo que ahora, con las gafas de realidad extendida, que de hecho creo que el miércoles tenemos aquí una charla, ¿no?, sobre el tema, pues estará por aquí un compañero, si estáis lo podéis ver, ahí estamos usando unas gafas que son bastante ligeras, ya no son los trastos como las MetaQuest, ya son mucho más fáciles de usar y te permite hacer eso, o sea, puedes interactuar con tu mano, moviendo cosas, tocando, tal. Entonces, son invenciones que no todo viene de la ciencia, no todo viene de una casualidad, ¿no?, que hemos cuadrado puntos, sino que a veces, oye, ves películas también, lees libros, que por ahí hay mucha fuente de información, de innovación y de ideas, ¿no? Siempre es una constante que tenemos que tener siempre. Formaos, no dejéis de leer continuamente. Pues esta es... ¿Funciona? Sí. Vale, mira, quiero que veáis esto, que también, no sé si la conocéis, es una película que se llama Ex Machina. Sí. ¿Lo veis? Esta película lo que hacen es una inteligencia artificial, la meten en el cuerpo de esta chica y el creador se lleva a este hombre, que es un programador de su empresa, y le tiene durante unos días a prueba en su función. Y dice, vale, ahora sé que tú sabes que es una inteligencia artificial. Quiero que me digas, interactuando, si realmente serías capaz de diferenciarla de una inteligencia real. Y hay una parte... Hola. Hola. ¿Quieres ver algo chulo? Eva fue creada aquí. Venga, echa un vistazo. Me costó conseguir una inteligencia artificial que interpretara y reprodujera las expresiones faciales. ¿Sabes cómo lo hice? No sé cómo has hecho nada de esto. Casi todos los móviles del mundo tienen micrófono, cámara y pueden transmitir datos. Así que activé todos los micrófonos y todas las cámaras de este jodido planeta y desvié los datos a Blue Book. Esto igual os suena, ¿no? Recursos ilimitados de interacción facial y ahí vocal. tiene De todos los móviles cosas que habéis... Sí, todos los fabricantes sabían que lo hacían. Pero no podían denunciarme sin reconocer que ellos hacían lo mismo. Aquí tenemos su mente. Gel estructurado. Me olvidé de los circuitos. Quería algo que pudiera organizarse una y otra vez a nivel molecular y que pudiera conservar su forma firme para los recuerdos, cambiando las ideas. Este es tu hardware. Llámalo así. ¿Y el software? Seguro que lo adivinas. Es lo increíble de los motores de búsqueda. Es como encontrar petróleo en un mundo que no hubiera inventado el motor de explosión. La materia prima con la que nadie sabe qué hacer. Mis competidores estaban obsesionados con absorberlo todo y monetizarlo con las compras y las redes sociales. Creían que los buscadores eran un mapa de lo que piensa la gente, pero en realidad son un mapa de cómo piensa la gente. Y cuando uséis ChatGPT, es decir, no es tan importante lo que estéis buscando, lo que estáis preguntando, sino cómo lo estáis haciendo. Y de hecho, no se dice, no se sabe tampoco, ¿no? Pero podemos sospechar que están acumulando información, motores de búsqueda, los nuevos chats de nueva generación, ¿no? Están
guardando la forma en la que nosotros les preguntamos cómo lo hacemos, para seguir generando modelos aún más evolucionados, e incluso algún día para hacer una inteligencia artificial de ese estilo que sepa interactuar con un modelo tal y como lo hacemos los humanos. O sea, tiene sentido. Yo cuando vi esto dije, nos han pillado. O sea, tenemos micrófonos, cámaras, información de posicionamiento, información de navegación. Los teléfonos guardan un montón de información, muchísima información, y lo hacen cuando des de alta una cuenta en Google o Apple, ¿no? Que marcas un check, que no has leído lo que viene por encima, pues no lo leáis. Es tremendo, o sea, es algo que, bueno, seamos felices. Bueno, claro, si pensamos en esto, ¿no? Vale, pues tenemos que tener, por un lado, la ciencia, universidad, investigadores, por otro lado, los innovadores, ¿no? Las startups, las empresas, e incluso particulares, que hay gente que se pone a resolver retos por su cuenta. Si tenemos suerte y tenemos un proceso de serendipia, pues seremos millonarios de un día para otro, genial. No es así, o sea, no es todo un proceso casual, hay que forzar las cosas, hay que buscarlas, hay que trabajarlo, hay que seguir insistiendo, ¿no? en trabajar, en buscar problemas. De hecho, los problemas siempre son una buena fuente de innovación. Yo recomiendo que busquéis problemas, ¿vale? No digo que os peleéis en la calle, pero buscad problemas e intentad resolver retos. En vuestro día a día lo vais a ver, ¿no? Y seguro que ya lo estáis viendo. En las empresas hay una... Vale, bueno, creo que ha habido un cambio aquí de sección. Haciendo, ¿vale? Cosas que estamos haciendo nosotros desde empresas como la mía. Se ha hecho mucho en inteligencia artificial. Esto es algo que no se suele ver, es una cosa bastante feucha, ¿no? Porque predicciones de, por ejemplo, cuántas peticiones va a hacer un cliente o cuántas peticiones van a hacer nuestros clientes de aquí a X tiempo, es algo que tiene mucho valor, ¿no? Contado así pues es un poco feo, pero es muy importante, ¿no? Este tipo de procesos de anticiparnos al cliente, saber lo que va a pasar antes de que suceda. Nosotros nos hemos desarrollado nuestro propio agente ChatGPT de ese estilo, porque no nos fiamos tampoco mucho de las empresas como OpenAI, ¿vale? OpenAI, de hecho, se ha limitado el acceso de nuestra compañía a un montón de herramientas de inteligencia artificial, porque no está claro el uso que se hace, ¿no? Porque, como veis en esa película, pues hay una inquietud de que las grandes corporaciones están amasando información y no queremos que sea la nuestra. Queremos tener un poco de control sobre los secretos empresariales, ¿no? Y todo lo que estamos trabajando. Hemos hecho mucho en inteligencia artificial, pues en soluciones industriales, identificación de comportamientos, llegamos a patentar un algoritmo de detección de caídas y bueno, esta es la experiencia que tenemos nosotros, pero cualquier compañía del estilo está haciendo este tipo de invenciones y cosas incluso más avanzadas, ¿no? Dentro de energía, pues igual hay una preocupación creciente por todo lo que tiene que ver con la predicción de la demanda, la predicción del consumo. Es casi imposible predecir los precios de la energía, pero también estamos intentando trabajar en ello. Quizá la computación cuántica pueda ayudar, aún es pronto, pero estamos ahí, ¿no? Estamos viendo cómo hacer, pues, desde predicción de demanda de gas, predicción del consumo en instalaciones energéticas autosostenibles, como placas fotovoltaicas que pueda haber aquí en el edificio, ese tipo de procesos, ¿no? Resultados reales de aplicación. Pues aquí veis un par de casos, ¿no? Tenemos de esas interfaces, como os decía, flotantes, que estamos empezando a trabajar ahora. De la derecha es un proyecto que trabajamos con un cliente para la prevención de riesgos laborales. Es una formación en la que estamos traceando las articulaciones de la persona que está dentro de la experiencia virtual y con esto sabemos con precisión si está haciendo bien o mal los movimientos. Es algo parecido a lo que se utiliza en videojuegos o en películas para capturar movimiento. Pues aquí lo usamos para comparar con el movimiento ideal, ¿no? Para ver si esa persona está pasando bien o mal por el proceso formativo. Bueno, respuestas a retos que nos hemos encontrado, a problemas reales, ¿no? Oye, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros en nuestra interacción con clientes o en nuestro propio trabajo como compañía? Y en base a esos desafíos, pues hemos desarrollado este tipo de innovaciones basadas en resultados de investigadores, de ciencia, de centros tecnológicos y muchos de ellos, como algunos de los que veis de energía, en colaboración con universidades, con centros tecnológicos o con personas que están más cerca del mundo de la investigación. Bueno, cuando tenemos que decidir, y de hecho vosotros tenéis que decidir en algún momento, ¿no?, en qué os tenéis que especializar o en qué queréis trabajar o en qué es más interesante trabajar, pues por desgracia no lo podemos saber.
O sea, ahí muy complicado saber qué pasará en el futuro. O sea, si nos hubiesen dicho en 2019 lo que nos iba a pasar en 2020, pues o no nos lo creemos o salimos huyendo, ¿no? Pero sí que hay herramientas, hay formas, hay algún mecanismo para de alguna manera anticiparte. ¿Esto lo conocéis? A ver, manos arriba, ¿sí, no? Sí. Bueno, pocas manos, ¿eh? Estáis aquí todos, ¿sí, no? Bueno. El Hype de Gartner. Gartner es una consultora, una empresa de consultoría que analiza tendencias de mercado. Habla con un montón de clientes, hace encuestas, está en contacto con todos los investigadores que puede y cada año publica esto. Lo hacen con diferentes sectores. Esto es un poco de forma general. Como veis aquí, esta es qué iba a pasar en innovación desde 2010 en adelante, ¿no? Si os fijáis, esta parte de aquí es la parte más de, bueno, pues de tecnologías emergentes, ¿vale? Cosas que están empezando a suceder pero que aún no han llegado a la práctica. Esta parte del tope es todo el hype máximo, ¿no? Donde está la máxima interés, todo el foco mediático. Hace unos años era el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Estaba allá arriba. Pues ahora veremos con qué estamos. Luego, esas tecnologías o desaparecen, o sea, o se descartan, o caen en una curva funcionamiento, es decir, bueno, no era tanto como nos parecía, pero seguimos ahí, seguimos ahí. Por ejemplo, el metaverso está por ahí. El metaverso apareció un día y de pronto pues vimos que no era lo que nos habían contado y va un poco cayendo en desgracia. Y finalmente, si todo sigue adelante, pues entra... Hay más empresas que están dispuestas a comprar tecnología, hay más mercado incluso, hasta que a ser tecnologías productivas en producción, ¿no? Entonces, aquí he resaltado algunas interesantes, que no sé si las veis, estáis un poco lejos, pero fijaos de qué se hablaba en 2010, ¿no? Como cosa super disruptora, emergente, coches autónomos, búsqueda en vídeos. Ahora, si utilizáis Gemini, por ejemplo, puedes buscar en un vídeo, le puedes decir, búscame una persona dando un salto, tal, 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 y la encuentra. Analítica social. Esto se usa mucho y no se dice, pero hay mucha analítica social. Impresión 3D. O sea, impresión 3D, claro, en 2010 era algo, madre mía, como del futuro, y ahora lo tienes en todas partes, ¿no? Está casi como ya cayendo, ¿no? en el descarte. Realidad aumentada. O sea, realidad aumentada entonces era con una tablet o un móvil, levantabas la cámara y podías ver cosas ahí flotando, y eso sigue siendo así, pero ahora, pues como veis, está mucho más evolucionado, mucho más presente. Fijaos microblogging, microblogging, plataformas como Tumblr, que yo creo que ya no existen, ¿no? Como post rápidos, que todo se ha derivado hacia las redes sociales. Videotelepresencia, interesante, ahí estaba cayendo, o sea, ya venía de años atrás subiendo la rampa, y aquí posiblemente en un intervalo de 2-3 años había caído. Y fijaos ahora cómo está la videotelepresencia, o sea, estamos de nuevo viendo empresas que están sacando hologramas, que están trabajando con tecnología de telepresencia porque pues, se ha demostrado que el trabajo remoto, ¿no? Las videoconferencias son una herramienta más del día a día y nos ayuda. Y también, que está por ahí un poco en la zona de la desilusión, los contenidos generados por el consumidor. Y si pensáis hoy qué es Internet, es todo contenido generado por TikTokers, por gente que está en Instagram. O sea, prácticamente nadie sigue una empresa que genere medios. Son todo personas, individuos, lanzando contenidos todo el día, todo el día, todo el día. Y eso es lo que ahora mismo debería estar arriba del todo, ¿no? Pero bueno, eso es interesante porque cuando tienes que decidir en qué te vas a meter en los próximos 2, 5, 10 años, pues este tipo de herramientas, sin ser una guía, sin ser la ley, ayudan a decidir, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? A ver. Bueno, pues hay cosas muy raras por ahí. Bueno, fijaos los robots humanoides, ¿eh? Esto es algo que no sé por qué a final del año pasado se disparó. Yo creo que fue a raíz de algún anuncio de Tesla o alguno de estos, pero es algo que viene con fuerza, ¿no? Habla por ahí de los sistemas multiagentes, un tema en el que estamos trabajando ya, ¿no? Agentes basados en IA. Esto va rápido, ¿eh? De hecho, tanto los sistemas multiagente, la supercomputación, agentes autónomos, o sea, todo lo que está por aquí, la inteligencia es complicada. Que, de hecho, si os fijáis, están en el tramo de 5 a 10 años, ¿no? Son tecnologías, o más de 10 años incluso, son tecnologías que aún no están muy maduras, están tomando interés, ¿no? Y si os fijáis, mira, la IA. ¿Y por qué? Porque desde el mundo más de negocios, más empresarial, hemos descubierto que no era la herramienta que necesitamos, o al menos no era como la necesitamos. O sea, funciona bien,
Hay una diversidad de modelos de lenguaje enormes, miles de modelos, ¿no? Y siguen saliendo, siguen apareciendo, modelos multimodales. Bueno, pues eso, aparte. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, un innovador aquí en, en la sala. Bueno, eh, bien, pues lo dicho, o sea, estamos. O sea, fijaos, es interesante lo que está arriba del todo, ¿no? El ingeniería de software aumentada con inteligencia artificial. ¿Habéis usado Copilot o ese tipo de herramientas? Hay un montón. Cursor, ya me pierdo con los nombres. Hay un montón de herramientas que generan código. Pues, tenemos que seguir los humanos escribiendo código a día de hoy, que llevamos escribiendo código 50 años, que está todo hecho, que al final siempre, cuando trabajas en software te das cuenta de que es siempre lo mismo. No es lo mismo exactamente, pero se parece mucho, ¿no? Y eso la IA lo hace bien. Bueno, pues ahora mismo la expectativa está ahí, ¿no? Dice, ¿qué pasará con los trabajos de desarrollo software? Bueno, pues lógicamente el humano seguirá aportando lo que ha hecho hasta ahora, que es el valor del conocimiento, la funcionalidad, la supervisión, durante un tiempo. No sé cuánto durará, ¿eh? Yo estoy seguro que algún día el software se hará solo. No todo el software posiblemente, pero el 90% se hará solo. Y los humanos estaremos únicamente definiendo funcionalidades y revisando resultados, ¿no? Yo no creo que deba ser mucho más allá de eso. De hecho, es lo ideal. O sea, igual que no seguimos recogiendo el trigo a mano, igual que no seguimos fabricando coches a mano, pues el software debería industrializarse hasta ese punto. Tiene todas las papeletas para ser un sector que se automatice al 100%. Pero veremos qué pasa. Esta mañana veía sobre una fábrica de coches en China que lo llaman las fábricas oscuras, que es una fábrica ya sin luces, o sea, no tiene iluminación, porque la cadena de montaje son todos robots, no hay humanos. O sea, entran las piezas por un lado y sale un coche. Bueno, pues ese es el mundo al que nos dirigimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué estamos trabajando nosotros ahora dentro de todo este mogollón? ¿Cuáles son las líneas en las que, por daros también alguna pista, por dónde vamos a ir, al menos en nuestra compañía? Y lo dicho, los rivales y la competencia de Inetum, pues estamos todos más o menos en lo mismo. Por un lado, la IA generativa. Es verdad que, como veis en la gráfica de antes, está empezando a caer, pero aún no ha caído, ¿no? Y hay mucho que hacer, Los sistemas multiagente autónomos son importantes, ¿no? La IA generativa en el Edge. En el Edge, es decir, en máquinas físicas, no en la nube, para sectores como defensa, salud, justicia. Hay información, igual que nosotros, nuestra compañía, no queremos que haya datos que se vayan por ahí, a la nube de alguien. Hay personas, hay organizaciones que no están utilizando IA generativa pese al beneficio que les traía porque no quieren que su información se vaya, con lo cual necesitan modelos propios en una máquina propia. Y lo siguiente es la creación de modelos desde cero con cuerpos de entrenamiento particulares, no con fundacionales, o bueno, quizás sí con fundacionales, pero con cuerpos de conocimiento propios de un negocio. Esas son las líneas que están empezando a emerger. El gemelo digital es una cosa que lleva años dando vueltas, pero ahora, pues con todo este auge de la IA generativa, de los nuevos modelos, las comunicaciones 5G, 6G, ahora es muy fácil crear modelos, pero gemelo digital de todo, ¿no? Empezamos haciendo modelos de fábricas, de factorías, con conexiones con sistemas IoT, pero ahora se crean modelos gemelos digitales de todo, ¿no? Desde el cuerpo humano para predecir enfermedades. Hay modelos de genómica que predicen enfermedades en función del perfil genético de la persona y de factores externos. Hay modelos de la ciudad que predicen qué le va a pasar al tráfico si en un determinado espacio ponemos más o menos viviendas o ponemos transporte público, ¿no? Ese tipo de toma de decisión basada en escenarios es lo que estamos empezando a trabajar. La computación espacial, como os decía, el hecho de poder utilizar gafas como estas, ¿no? Y interactuar con el entorno, moviéndonos, no tener que estar en una zona cerrada de juego con bases de posicionamiento, sino que podemos hacer esto en cualquier lugar del mundo.
es muy interesante para el puesto de trabajo de nueva generación, ¿no? Tener pantallas flotantes con alta calidad, sin necesidad de tener monitores, eliminando el coste de la logística, eliminando también el coste del dispositivo. Por aquí aparecen algunos procesos que van a cambiar mucho. Sobre todo en fabricación, ¿no? La gente que está en fábricas y necesita tener las manos libres para hacer algo, pues aquí tienes información muy buena, además interactiva, ¿no? Puedes, al utilizar computación espacial, podemos relacionar la información virtual con el entorno e interactuar. O sea, abre la puerta a un mundo de posibilidades muy, muy interesante. Salud y sociosanitario, ¿no? Estudio una residencia de ancianos que quería ofrecer una experiencia para pacientes de Alzheimer, para que tuviesen sus recuerdos en un formato digital en ese tipo de dispositivos. Bueno, pues esto poco a poco, ¿no? va avanzando. Hay tendencia también de computación cuántica. No estaba en la lista de Gartner, yo creo que tiene unos meses ya, pero seguramente cuando actualicen estará, porque la computación cuántica, las comunicaciones cuánticas, la criptografía, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando haya computadores cuánticos capaces de desencriptarlo todo en segundos? Pues tenemos que anticiparnos a esto, ¿no? Y bueno, las empresas junto con las universidades queremos estar muy cerca de esto. Los robots son algo que también va y viene. Y de hecho, hace unos años hubo quien decía que deberían cotizar los robots a la seguridad social para pagar las pensiones. Pero, bueno, es una buena idea, pero no creo que se consiga. Pero sí que ahora hay un auge, y de hecho habéis visto Tesla, por ejemplo, ¿no? De robots humanoides multipropósito. No tanto el típico que está en la fábrica, que mueve cosas para acá, para allá, sino un robot que podamos utilizar aquí, que podemos llevar a un hospital. Bueno, hay una línea de investigación importante sobre esto y seguramente en los próximos años aparezcan de nuevo modelos de este estilo. Y luego hay algo que también es la parte quizá más fea, ¿no? No es tan visual, ¿vale? Pero la postdigitalización. Llevamos años trabajando con el sector público, con ayuntamientos, con consejerías, digitalizando procesos, automatizando. Pero no es suficiente y, de hecho, la digitalización que se hizo hace 10 años tiene que actualizarse. Y hay mucho sobre esto. Enlazado con la IA generativa, modelos que generan código, sistemas que automatizan tareas humanas, interfaces pues casi naturales. Bueno, aquí pensamos que puede haber también una tendencia a volver a digitalizar lo que ya estaba digitalizado con nuevas tecnologías. Es algo que seguramente suceda. Y bueno, por terminar, y ahora si queréis abrimos por si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, aunque estaremos por aquí. Yo ahora seguiré por aquí un par de horas. Si tenéis cualquier cosa estaremos fuera o en el stand que tenemos de Inetum. Pero sí que quiero que os quedéis con algunas pautas, es decir, todo esto parece abrumador, ¿no? ¿Cómo llego yo a hacer un robot? Bueno, pues no, o sea, no tengáis miedo en pensar en grande, en tener siempre curiosidad, o sea, no dejéis de cuestionaros cosas, no dejéis de plantearos cómo estáis haciendo algo, si se puede mejorar, si se puede, bueno, aplicando tecnología. Es bueno conocer las tecnologías, ¿no? Es muy bueno tener esa inspiración, o sea, buscar fuentes de inspiración, que puede ser como veíamos en películas, en libros, también en noticias, lógicamente. Seguid a todos los investigadores que sean relevantes para vosotros, porque es donde vais a encontrar también ideas y tecnologías que podéis aplicar en esos procesos que vais a encontrar de posible mejora, ¿no? Y sobre todo la colaboración, ¿vale? El enfoque de innovación abierta que estamos siguiendo cada vez más, al menos en Europa, da buenos resultados, ¿vale? O sea, no tengáis miedo en compartir ideas, en trabajar junto con organizaciones, con empresas, con universidades. Compartir siempre da mejores resultados que intentar hacerlo solo. Muchas de las ideas que se han tenido en los últimos años han fracasado porque se ha intentado acaparar todo y al final la vida se abre camino siempre, ¿no? Y si no es por un lado por otro, tu idea llegará a buen puerto. Si no lo haces con alguien que te pueda reforzar, lo más seguro es que se quede a mitad de camino. Y ser perseverantes, ¿vale? No tengáis miedo al fracaso, no tengáis miedo a fallar una y otra vez. Si tenéis una idea y es buena, la acabaréis haciendo seguro. Y bueno, pues hasta aquí. Un placer haber estado con vosotros. Si tenéis cualquier pregunta. Gracias. Si no, pregunto yo, ¿eh? Bueno. Sí. Bueno, la próxima animaros un poco porque estáis ante profesionales que os pueden contestar todas las dudas que tengáis y, bueno, muchas de ellas.
Y nada, deciros ahora que tenéis unos 10 minutos hasta la siguiente charla, ¿vale? Está abierta la Feria de Empleo, podéis pasaros si queréis a echar un vistazo. Y eso es todo, espero que os haya gustado un montón. Nos vemos.